la intención de esta reunión es, estamos en el año de 2019, donde se cumplen los 500 años de la llegada de los españoles a territorio de Mesoamérica, como lo han señalado los historiadores, y la llegada de Hernán Cortés, que después se va a terminar con la conquista de lo que se dice conquista del pueblo mexica y la Gran Tenochtitlan. Pero queremos dar unos antecedentes para que al final lleguemos a unas definiciones claras y comprender esta situación de nuestro actual vivir como mexicanos, cómo nos estamos viendo y qué identidad tenemos sobre este respecto. Al momento que empezamos a ver esa trayectoria, lo vamos a ir dilucidando poco a poco. Tengo en mi compañía a mi amigo George, que está muy adentrado en estos temas. Gracias por la invitación, Javier. Y que le gusta y que le encanta estar dando mucha información, y vamos a procurar. ¿Y cuándo empieza esta llegada y cómo se programa y de dónde comenzó toda esta llegada de los españoles al territorio de la Mesoamérica? Lo vemos que viene de la isla de Cuba, cuando el gobernador Diego Velasco ya había organizado 2 expediciones al territorio mesoamericano, una por la parte de la península de Yucatán sin triunfo alguno, y la segunda con el señor Grijalva, pues que llega a toda la parte de Veracruz, inclusive el río que lleva su nombre está ahí programado. Hasta ahí son 2 incursiones para ver el territorio, buscar riquezas, ver qué tan poblados estaban, pero ya programa una tercera avenida que viene Hernán Cortés dirigiendo el capitán con el grupo de españoles que van a venir a hacer una incursión, que después tomó otro camino fuera de lo que el mismo, ¿cómo se llama? El mismo gobernador Diego Velázquez había tomado en cuenta. ¿Algo que quieras comentar, George? Bueno, primero me parece relevante que estos españoles que están en Cuba, siguiendo de alguna manera, en mi opinión, las indicaciones de la metrópoli, están en el continente pues para rescatar oro, rescatar la plata. El caso de Hernán Cortés es muy particular porque, a diferencia de los gobernadores que están en las islas, digamos que él va un paso adelante, mientras que las expediciones anteriores que acabas de mencionar, Javier, tenían como propósito este rescate de oro, de plata, y nunca, al parecer, sus capitanes ambicionan nada más. El caso de Cortés es extraordinario porque Cortés se sale de la línea, y la indicación expresa de solo rescatar oro y plata, él la trasciende. Realmente, en cierta forma, lo que llamamos la conquista surge en la cabeza de Hernán Cortés. Sí, esa salida de Cuba, Cortés la realiza a través de 11 navíos y 500 soldados, con un pequeño armamento, de cañones, con perros, y pues, ya se habla de 16 caballos. Y su primer contacto con el territorio lo realiza en la isla de Cozumel. A sabiendas de las incursiones anteriores que habían existido, había habido algún. Y en esos naufragios está enterado que en la isla de Cozumel se encuentran algunos españoles sobrevivientes del naufragio. Algunos de ellos fueron muertos en sacrificios, o también muertos por el exceso de trabajo que se les encomendó como esclavos. Pero a saber, había 2 que todavía tenían vida y de los cuales Cortés tenía conocimiento. Uno de ellos es Jerónimo de Aguilar, el cual pues ya había tomado todo el hábito de los habitantes de la zona, había perdido toda la identidad española, hablaba perfectamente la lengua. Y el otro que también es ¿cómo se llama? Conocido con el nombre de Gonzalo Guerrero. El primero no hace familia, sigue trabajando con las encomiendas más pesadas como un esclavo, siempre trae su libro de oraciones y no tiene la suerte que corre Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero llegó a tener matrimonio con la hija del cacique de ahí de Cozumel y hereda por consiguiente el cargo de cacique en tiempos de paz y de capitán en tiempos de guerras. Él ya ha ordenado como todo un maya, tiene su esposa y tiene sus hijos. Al llegar Cortés a estos territorios, les hace una invitación por carta que se les hace llegar, y Jerónimo de Aguilar accede directamente a regresar y unirse al bando de los españoles para las expediciones que habían sido encomendados. Y hace invitación a Gonzalo Guerrero, pero Gonzalo Guerrero dice:
que no le insista que no es necesario, que él ya tiene una vida hecha, que él es un cacique en tiempo de paz, que él es un capitán en tiempos de guerra y que tiene 2 hijos cuán bonitos son. Y le pide a Jerónimo de Aguilar parta y él queda en el territorio de Cozumel como siempre. Y Jerónimo se presenta ante Cortés para asombro de este, pues está viendo que se aparece un indígena ante él porque ha perdido con tantos rayos de sol la piel muy quemada, el cabello muy largo, pierde todo lo que traía de español, inclusive el modo de hablar el idioma de Castilla se ha modificado un poco por la falta de practicarlo. Sin embargo, él dice que Santa María de Castilla, y es como lo reconoce Cortés, inmediatamente le ordena que le den ropa y parte. Ahí toma Jerónimo de Aguilar un papel muy principal en esta expedición y sobre todo en lo que se conoce como la conquista del territorio, porque se le va a conocer como la lengua, uno que conoce el idioma de los del territorio. También yo creo que interesante ver estas 2 figuras históricas por los 2 caminos que representan. En el caso de Guerrero tenemos a alguien ya, digamos, incorporado a la sociedad maya. Y es muy importante también pensar en estos niños de este español. Son los primeros frutos de la unión de el mundo español y el mundo americano. Estos niños son como el primer mestizaje. Aunque jurídicamente no están reconocidos. La historia habla de que sí, un español tiene hijos con mayas, pero no hay un reconocimiento jurídico, ¿verdad? Correcto. En última instancia están los niños de carne y hueso, que llevan estos genes parte españoles, parte mayas, y representan para mí como el inicio de ese proceso que después quizá podemos ver en más calma del mestizaje. Esa es una ruta, curiosamente, la que me parece más interesante, pero que realmente por desgracia no se dio. La otra ruta es la de la lengua, la del traductor, la de Jerónimo, donde nunca pudo adaptarse, no llegó a ser parte de la sociedad maya, y está en una suerte de limbo en el cual ha perdido mucho de lo español, pero no ha podido adquirir lo maya. Cuando se encuentra con Cortés, no deja de ser significativo que esta persona que en cierta forma, viviendo entre los mayas, sigue siendo un paría, que no se logra incorporar, va a llegar a tener esta enorme relevancia histórica que el otro, el que sí es el incorporado, pasa a la oscuridad de la historia. Para seguir la ruta de la expedición que lleva Cortés, ya iniciadas anteriormente, la primera con Córdoba y la segunda con Grijalva, pues sí, ellos reconocen que el territorio está perfectamente poblado, que hay muchas naciones de indígenas bien organizados, bien preparados para la guerra, la batalla que sufre Córdoba en Champotón, en Chiapas, donde termina su expedición, y más adelante Grijalva conociendo a los demás indígenas que tiene contacto, que no como se dice con Cortés, pero sí tuvo contacto con la gente de Zempoala, y que tuvo relación, intercambio de regalos, pero la misma gente de Zempoala dice, bueno, muchas gracias por los regalos, muy amable, y puedes seguir tu camino y sigue adelante y retírate. Y hasta ahí termina la expedición. Sin embargo, Cortés retoma toda esa expedición y va a llegar al territorio del que se conoce como el cacique Tabasco. Toda esta gente ya conoce la llegada de estos españoles, todos estos mayas ya sabían de su llegada, y cuando él llega a este territorio de Tabasco, se encuentra con naves, con pequeñas embarcaciones de indios amenazantes, con sus flechas, con sus hondas, con sus lanzas, haciéndole señales y peticiones que se retiren. Jerónimo de Aguilar es un principal de ahí, porque va a ser el intérprete y la lengua que les va a decir que vienen en nombre de la corona, que vienen a enseñar una nueva religión y que vienen, por así decirlo, en forma de paz. Pero estos indios no aceptan su llegada. Y más adelante, como lo platica Bernal Díaz del Castillo en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, el desembarco lo hacen a pie de los navíos, cuando empiezan a recibir una oleada de flechas, de lanzas, de piedras tiradas por honda, y aún así van avanzando los españoles. Desde los barcos les tiran cañonazos a los indios que están en la playa, hasta que van avanzando estos mismos españoles y llegan al centro de lo que es su ciudad. Entonces hablamos que ya están en el centro de esta ciudad
cacique Tabasco, y en la ciudadela Cortés hace una representación muy relevante, porque en un árbol que se encuentra ahí, él toma la espada y le da un corte en nombres del rey Carlos V de España. Esa noche pernotan en esa ciudad abandonada porque todos huyeron, se llevaron todas sus cosas, sabiendo que iban a ser atacados al siguiente día. Muy temprano toman misa y se preparan hacia una llanura o una sabana amplia que está cerca de la ciudad, y ven llegar a los ¿cómo se llama? A los indios de Tabasco, dispuestos a todo, a recuperar su ciudad. Sin embargo, nunca pensaron en la estrategia de la caballería, la cual toma a cargo Cortés, y el ataque de arcabuces, de ballestas, de cañones que iban a recibir los indios, que nunca sospecharon. Entonces los batallones, sin saber que tenían estas armas de largo alcance y de gran potencia para matarlos, pues fueron sacrificados tremendamente, y la batalla fue cruenta. Aunque el número de indígenas era mucho mayor al que llevaban los españoles, los españoles llevaban un armamento que les ayudaba bastante, y el elemento principal fue el elemento sorpresa, cuando fueron rodeados y atacados por la caballería de Cortés, y cayeron muchos indígenas muertos y huyeron otra vez al monte. Para no hacer más largo esto, al día siguiente se presentan los nobles, todos los caciques, toda la nobleza de esos pueblos, a rendirle homenajes a Cortés, a rendirse ante él, y Cortés los toma a través de Aguilar, les adoctrina, les da un poco de la enseñanza de la doctrina que vienen practicando del cristianismo, y les ordena y les pide que regresen, todo mundo que se haya retirado de sus casas, que regresen a ocupar otra vez sus habitaciones, que sigan adelante, y lo único que les ordena es que ya no se realicen sacrificios. Así Cortés parte para el Golfo de México, sin antes haber recibido los regalos que les llevaban estos caciques, y entre los regalos principales que hay es el grupo de 20 mujeres. 20 mujeres, de las cuales una es la que hay que resaltar aquí, que se conoce como Malintzin. Malintzin había sido una hija de un cacique de un poblado maya, con el cual pues ella iba a ser heredera al trono. Su padre muere y su madre se casa nuevamente, pero al tener ese nuevo matrimonio su madre, el nuevo esposo, el nuevo cacique, tiene un hijo, y es al que le deciden dejar el trono o el poder del cacicazgo. Y entonces Marina es regalada, es sacada de su pueblo. La historia es muy bella y muy larga, pero ella es sacada de su pueblo y es regalada hasta llegar con los tabascos como esclava, y es recibida por Cortés y grupo de Cortés, y Cortés se la da a uno de sus capitanes, a alguno de sus soldados. Pero más adelante se dan cuenta, como lo dice Matos Moctezuma, que era una mujer un poco entrometida, una mujer medio metichona. Se dan cuenta que es una mujer muy capaz, que tiene una enseñanza, que tiene otro nivel, y sobre todo que conoce 2 lenguas, que lo van a ver ellos en la parte de Zempoala. Bueno, antes de continuar, quizá reflexionar sobre la actuación de Cortés en ese periodo. La audacia que muestra el español en tomar la iniciativa, situar cuáles son las reglas del juego, y de inmediato leer la situación que lo circunda y actuar con audacia, va a ser una de las características que va a estar presentando Cortés a lo largo de toda su trayectoria de conquista. También llama la atención la forma en la cual, de esta forma jurídica a la europea, Cortés toma posesión de las tierras ya habitadas, no lo olvidemos, tierras con culturas desarrolladas, pero que desde la perspectiva europea, y en particular desde la perspectiva española, son tierras que legítimamente, legalmente, pueden tomar posesión de. Recordemos que es muy reciente que los españoles habrán expulsado de la península ibérica a los musulmanes después de 700 años de guerra,
Y recordemos también que en razón de esas guerras, la visión que tenía la corona española, apoyada por el papado del Vaticano, era que era permitido apropiarse de todas las propiedades que pertenecían a los grupos infieles. De manera que cuando Cortés llega con esta visión de las cosas, encuentra completamente legítimo tomar posesión de tierras ya habitadas por el solo hecho de que esos pueblos no son cristianos. Y bueno, nos puede parecer extremo, pero es la visión de la época. Por otra parte, el primer encuentro con la que será Marina, para mí en lo personal es quizá el encuentro más importante de Cortés con cualquier persona en el Nuevo Mundo. Y es también de resaltar el que el proceso de conquista que se dará después habría seguido un curso muy diferente, o quizá ni siquiera se habría dado si no es por este azar que pone a Cortés dos lenguas que le permiten entrar en comunicación con los demás pueblos y hacer alarde pues de digamos de el dominio que tiene Cortés para poner a sus adversarios en una situación de desventaja psicológica. Él puede comunicar sus mensajes gracias a estos traductores, de otra manera no podría haberlo hecho. Un último comentario respecto personal, dudo mucho su origen noble. Yo más bien creo que, como en la usanza española y en la usanza europea, cuando una persona llega a una posición de cierta alcurnia o cierto prestigio o poder, se busca reescribir la historia, porque una persona que llega a esa altura no puede admitirse un origen humilde. Yo más bien creo que Marina tuvo un origen humilde, creo que fue una esclava como cualquier otra, pero que después, debido a la relevancia que cobra el personaje, al llegar a ser una mujer muy relevante en la historia, además de poderosa, yo creo que es la razón esa por la cual se reescribe la historia de Marina, lo hará Bernal, lo harán otros escritores, y nos darán esta historia de que Marina venía de caciques. Yo en lo personal lo dudo, creo que es una reescritura de su historia personal que tuvo lugar después, mucho tiempo después. Hay que resaltar que en esos obsequios también que recibe del cacique de Tabasco, tienen muchas piezas de oro, lo cual causa mucho interés hacia los españoles, y les preguntan de dónde provienen, y ellos hacen mención que todo esto viene del centro del territorio, y mencionan un lugar que es México, y de lo cual ellos pues, lo dejan pasar porque no tienen idea ni tienen conocimiento qué lugar es ese. Siguen su recorrido por la costeando por todo lo que es la parte del Golfo de México, y llegan al territorio de los totonacas, ahí hasta donde llegó Grijalva, lo que ahora es San Juan de Ulúa. Ahí desembarca, y los mismos totonacas ya saben, ya tienen el conocimiento de aquella gran batalla que tuvieron, su primera gran batalla que tuvieron con los de Tabasco. No llegan con la agresividad que pretendían, entonces llegan de una forma más amistosa y llevan a Cortés y a su gente ante su cacique, que es muy conocido en la historia, el cacique de Zempoala, que es el cacique gordo. Tan gordo era que no pudo salir a recibir a los visitantes, y que los recibió dentro de su palacio porque le era muy poco fácil desplazarse o moverse. Así es recibido por ellos. Y pues como todo, siempre Cortés viene en nombre, nunca se dijo que venía a conquistar, no, que viene en nombre de un señor o de un gran señor del otro lado del mar, que es el rey Carlos V, que viene en nombre de él y que viene a mostrarles y enseñarles la nueva religión hacia ellos, ayudándose mucho de Jerónimo de Aguilar en el lenguaje, que pasa de castellano a maya, y Malitzin o Marina después de maya lo pasa a náhuatl. El cacique gordo está muy contento, está satisfecho, pero le dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo en lo que tú me dices y pertenecer a otro señor, pero el cacique gordo dice a Cortés que pues ellos ya están comprometidos con el señor del centro del territorio, y que tienen que mandar todos
sus presentes, todo lo que requerían cada 80 días, y que para ellos era muy difícil juntar ellos, siendo más una zona tropical donde habían muchas frutas, muchas cosas del mar, piedras, conchas, todo lo que requerían para el territorio. Y Cortés dice que no se preocupe, que a partir de ese momento dejara de mandar los tributos, y que ya no era necesario mandar esos tributos. Para gracia y suerte de Cortés, en ese instante se presentan no sé si sean bien llamarle los postecas, pero sí los embajadores o los señores que venían a ver los asuntos relacionados con los tributos hacia los mexicas, y se encuentra que está el cacique Gordo platicando con los llegados españoles, Cortés, y Cortés, al enterarse que son los que vienen del centro del país, del centro del territorio, a ver lo de la relación de los tributos que van a enviar, en ese momento los manda a agarrar y los encadena. Y entonces ahí manda un mensaje muy grande Cortés hacia sus nuevos conocidos. En Cortés volvemos a ver esta audacia para conducirse. Recordemos, yendo un poco hacia atrás, cómo Cortés desacatará las instrucciones de su gobernador Diego Velázquez, porque es muy clara la instrucción de que el viaje solamente es para rescatar oro y plata. Incluso, hasta donde tengo entendido, hay un momento en el cual Cortés está a punto de ser removido del liderazgo de esa expedición, y sin embargo él adelanta los tiempos, le gana la partida al gobernador, sale con la expedición, luego no acata la decisión de hacerla una expedición exclusivamente de rescate de riquezas y se interna en el territorio. Y en el caso particular en el cual ahora se enfrenta por primera vez a emisarios aztecas, otra vez Cortés toma las manos, toma el destino en sus manos, y en una suerte de política que va a estar usando todo su tiempo, que a falta de una mejor expresión, usaré la expresión moderna, una política de garrote y zanahoria. Todo el tiempo Cortés está siendo muy hábil para saber cuándo ofrecer algo, cuándo intimidar, cuándo mostrar poder, y seguir de esta forma su camino avanzándolo. Es muy relevante, creo yo, ver en este personaje esta conducta, porque será esa conducta la que le va a permitir llegar hasta las puertas mismas de México Tenochtitlan y posteriormente conquistar a los aztecas. Esa extrema habilidad para saber qué hacer en cada momento, a veces la zanahoria, a veces el garrote, pero en todos los casos la audacia que le permite ir contra sus superiores y salirse al final siempre con la suya. Ahí queda claro ya que el cacique Gordo queda satisfecho y muy contento de librarse de esa opresión tenida por los mexicas, y ofrece todos sus servicios hacia Cortés. Ello incluye a todo un ejército de soldados a su disposición para poder avanzar en el territorio. Es ahí cuando Hernán Cortés, sintiéndose a gusto de estos nuevos aliados que ha tenido, decide fundar la Villa Rica de la Veracruz. Y por otro lado, como se dice que quemó sus naves, que todos sabemos que en la historia que eso no fue cierto, lo único que hizo fue encallarlas, porque muchos de sus soldados, muchos de los que iban con él, no estaban de acuerdo de haber tomado esa virtud de conquistador. Es decir, no iban a conquistar un territorio, iban a recuperar o iban a recolectar o a conseguir oro y plata y regresar a Cuba. Sin embargo, Cortés, desde que tuvo la guerra con el cacique de Tabasco y toma las tierras en nombre del rey, y nuevamente vuelve a pactar con el cacique Gordo en Zempoala y toma presos a los enviados de los mexicas, pues muchos de estos españoles no estaban muy de acuerdo con Cortés, y así, para evitar una sublevación, él manda encallar sus naves, que estamos hablando que son 11 barcos, en las costas, ¿sí? Ya no van a poder navegar, pero van a estar dispuestos para alguna otra ocasión. Pero ahí quedan, ya no va a haber posibilidad de que estos soldados que no estaban muy de acuerdo con las decisiones que estaba tomando Cortés pudieran escaparse, y ya no había vuelta para atrás. Cortés encalla sus naves,
decide fundar la Villa Rica de la Veracruz y tiene el apoyo de los totonacas de Zempoala para incursionarse al centro del territorio. Todos listos para llegar más allá de los volcanes hacia territorio de los aztecas. Cortés siempre va a tener esta característica de saber jugar sus cartas de manera tal que pone a sus adversarios exitosamente siempre entre la espada y la pared. Primero comentábamos con Diego Velázquez, le gana la mano. Luego con los distintos primeros pueblos con los que se va relacionando, los pone en una situación tal en que no les queda más que ya apoyarlo. En el momento en el cual Cortés realiza la detención de los 2 emisarios aztecas, está comprometiendo al cacique, porque él es el que está a cargo de esa zona. De manera tal que al cacique prácticamente no le queda más opción que ponerse del lado de Cortés. Esta estrategia que siempre va a estar usando el conquistador de manipular las circunstancias para obligar a los demás a hacer su voluntad, la aplica también con su propia tripulación cuando hace el encallamiento de las naves, no dejándoles otra opción más que ir hacia adelante con él en cualquiera sea su empresa. Y lo vamos a seguir viendo a lo largo de su camino de conquista. Otra de las estrategias que Cortés utiliza ya en esta parte del territorio es dirigirse directamente a la corona. Al fin de librarse del gobernador Velázquez y no tener problemas con él en Cuba, él decide poner su trabajo de conquista a manos y orden del rey Carlos V. Empiezan ahí las primeras cartas de relación del conocimiento del territorio, de las batallas que tienen y de los obsequios que ha recibido, mismos que envía directamente a la corona en España. Entonces ahí, como quien dice, se está curando en salud, ya teniendo como quien dice, señor rey, aquí estoy para usted y estoy ya avanzando en territorio. Después de que toma presos a estos enviados de los mexicas, que son los recaudadores de todo lo que tienen que enviar al centro del país, llegan al territorio los que quedaron libres y avisan a los emisarios, avisan a Moctezuma de esta situación. Moctezuma ya desde hace mucho tenía conocimiento de la llegada de estos hombres de la mar, y ya sabe de los presagios que existían sobre su llegada. Por temor o por alguna situación, en una primera instancia pensaron que era el mismo Quetzalcóatl que regresaba a reclamar su derecho al trono, y con mucho temor Moctezuma lo veía así. Por el otro lado, cada vez eran, así como los dice Matos Moctezuma, esto nomás duró 10 minutos porque inmediatamente se dieron cuenta que eran hombres comunes y corrientes con toda la ambición que traían. Y entonces Moctezuma, con ese temor de que llegasen a dirigirse a su territorio, les manda una gran cantidad de regalos muy valiosos, con los cuales al recibirlos Cortés en el territorio de Veracruz, pues no hace otra cosa más que alentar su ambición y ver que las grandezas que está recibiendo del Tlacatecutli y del Tlatoani, del territorio mexica, que es tan grande, sabe que la riqueza que hay en el centro del país es mayor, y su ánimo de seguir adelante no lo detiene, y parte con su ejército de 500 soldados y una gran cantidad, no se menciona en los libros cuántos guerreros del rey, del cacique de Zempoala, pero sale con una gran cantidad de totonacas a su servicio para la batalla. Recordemos que siempre que hay un desplazamiento militar, detrás de ellos hay un ejército de gentes al servicio para el alimento, para la curación, las medicinas, para los campamentos que se tienen que formar. Entonces toda esa fuerza, esa mano de obra que se tiene que realizar para realizar esas campañas militares, pues es dirigida por la misma gente de Zempoala. Entonces estamos hablando que si tan solo eran 500 soldados españoles, pues estamos esperando que una gran cantidad de servidores, tanto de la parte de la milicia como de las partes de servicios, para que esa milicia funcione correctamente, iban con ellos. El territorio que ¿quieres comentar algo, George? Nada más observar en cuanto a las estrategias de Cortés, nos podemos imaginar la intensa negociación política que estuvo detrás para ganar a estos primeros aliados.
se están jugando todo estos aliados recientes de Cortés. Han sido dominados por un largo tiempo por el centro, saben cuáles pueden ser las represalias posibles por cualquier levantamiento, y sin embargo están optando a acompañar en sus propósitos a este recién llegado del que no saben realmente gran cosa. Esto nos habla de la enorme capacidad de Cortés para negociar, persuadir, convencer y ofrecer a los que van a ser sus aliados algo que les convenza de manera tal que estén dispuestos a arriesgarlo todo. Supongo que entre los ofrecimientos está, por supuesto, el tema de la tributación, es decir, la promesa de que ya no tendrán que sufrir los onerosos cargos que les impone el centro, y ese ha de ser el motivo principal por el cual se le suman. Seguramente también estará la cuestión de los no sacrificios, ya no serán sacrificios del centro si se pasan a la alianza con Cortés. Nada más hasta ahí la observación de cómo alguien que apenas llega al escenario político del momento logra convencer a estos actores. Y solamente puede uno imaginarse lo intensa de esas negociaciones para hacer que estas personas estén dispuestos a ir a la batalla, poner estos recursos que tú mencionas, toda esta logística detrás. El grado de convencimiento que tuvo Cortés con ellos fue extraordinario. Cortés parte con ese gran regimiento de gente a su orden hacia el centro del país, y el primer territorio que va a llegar es al territorio de los tlaxcaltecas. De hecho, todo el territorio de Mesoamérica está enterado de esta incursión ya militar de Cortés y las batallas que ha librado. Sobre todo los chololtecas están enterados de ellos, que son aliados de los mexicas, y los tlaxcaltecas también, que están muy cerca, saben de todas esas batallas. En el territorio de los tlaxcaltecas existía una raza, una comunidad conocida como los otomís, que se habían asentado en esa parte del territorio de los tlaxcaltecas y que mismos habían utilizado como guerreros a su servicio. Cuando se acerca Cortés con su ejército y se prepara la primera batalla, los tlaxcaltecas lanzan como primer frente de batalla a los otomís. Por su lado, también Cortés lanza también a totonacas de Zempoala, como para medir las fuerzas y cómo son las batallas de ellos. Entre la refriega, entra Cortés con sus arcabuces, con sus ballestas, con sus cañones, y les dan una tremenda batida a los pobres otomís, a lo cual los tlaxcaltecas ven que es una fuerza militar tremenda y prefieren pactar con ellos, firmar un pacto de paz y ver las necesidades que tienen, sobre todo que la contrariedad que tenían por ser un pueblo enemigo de los mexicas. Es decir, era el pueblo donde el territorio de los tlaxcaltecas servían para esas guerras floridas que realizaban los mexicas, donde entrenaban a sus jóvenes nobles guerreros, y en la captura de muchos soldados y guerreros tlaxcaltecas para los sacrificios en la ciudad de la Gran Tenochtitlan. Entonces creo que los tlaxcaltecas tenían poco que perder y mucho que ganar al dejar ese estatus tan denigrante en que los habían metido los mexicas. Vemos la estrategia de divide y vencerás. Capta a unos aliados, utiliza a esos aliados para enfrentarlos a los enemigos de esos aliados, luego suma a estos enemigos a su contingente, y siempre se reserva él y sus hombres a lo último. En esta estrategia de no solamente la primera parte, en esta estrategia de divide y vencerás, lo que la complementa es después la, digamos, operación cicatriz. Primero los enfrenta entre sí, luego, una vez que gracias a la alianza de un grupo puede vencer al otro grupo, logra hacer que estos dos grupos que originalmente son de enemigos ahora colaboren bajo su mando, y así es como va sumando nuevos y nuevos aliados, primero enfrentándolos, luego operación cicatriz, haciendo que estos distintos grupos que originalmente son de enemigos finalmente se alíen en un objetivo común, que es enfrentarse todos, más allá de sus rencillas entre ellos, todos contra Tenochtitlan.
Así queda la alianza de Cortés con los tlaxcaltecas, que en territorio y en número de fuerza militar es mucho mayor, y decide hacer su recorrido hacia el centro del país, hacia la Gran Tenochtitlan, pero a sugerencia de los mismos tlaxcaltecas le sugieren ir al territorio de Cholula. Una forma que tenía que ser estrategia militar, porque si ellos avanzan hacia Tenochtitlan, los cholultecas, la gente de Cholula, que era aliada de los aztecas, hubieran quedado los españoles junto con los tlaxcaltecas y los de Zempoala en medio de dos bandos y hubieran podido mermar sus fuerzas. Por otra parte, los tlaxcaltecas tenían un pique bastante grande contra los de Cholula y convencen a Cortés llegar hacia allá. A diferencia de lo que pasó con los tlaxcaltecas o con los otomíes, no hubo una batalla, son recibidos muy bien por los cholultecas en un son de paz, admirados los españoles por la gran ciudad, ¿sí? que pues es la meca de Mesoamérica, el lugar más espiritual que existe, donde todos los seguidores de Quetzalcóatl van y realizan sus iniciaciones ahí, y es el lugar más sagrado. Llegan los españoles y son bien recibidos y bien atendidos. Y aquí sucede algo muy chistoso en las líneas de historia, porque por un parte los conquistadores escriben que mientras están en su estancia y se va a celebrar una gran ceremonia de los grandes señores, los nobles de Cholula, en la plaza principal, Malintzin se entera de que están, por un lado, preparando un ataque hacia los españoles, ¿sí? Un ataque sorpresa en esa ceremonia, antes o después de la ceremonia, y Malintzin se lo comunica a Cortés. Y por el otro lado, la visión de los vencidos, de la cual León Portilla toma toda esa información de los códices, dice claramente que los tlaxcaltecas envían a un embajador de ellos hacia los de Cholula, pidiendo que se unan a las fuerzas de Cortés, que son de paz y que vayan directamente contra los mexicas, a lo cual los cholultecas se niegan y toman preso a su embajador, cosa que no era común en esas épocas, y Hernán les corta las muñecas de la mano, le quitan la piel y todo. Es decir, este embajador prácticamente es masacrado como mensaje de no aceptar una unión una unión con los españoles. Entonces ese coraje y ese odio que tenían los tlaxcaltecas contra los cholultecas se hace mayor, y por ese atentado deciden hacer esa matazón que realizaron. Se realiza la ceremonia donde van todos los nobles, todos los grandes capitanes, guerreros, con sus mejores atavíos, sus mejores joyas, y desarmados a la ceremonia, cosa que en ese momento toman los mismos españoles con sus aliados de Zempoalas, otomís y tlaxcaltecas, y hacen una matazón en el centro de la plaza de la pirámide principal y matan a gran cantidad. Fue una matanza terrible, en la cual iban matando y arrancando collares, orejeras, nariceras, todo lo que era oro, todo lo que era brillante. Y por el otro lado también los tlaxcaltecas y la gente de Zempoala hacían lo mismo, ellos tomando la plumería, que para los españoles no tenía gran valor, para la gente del territorio eran joyas, las guarandestelas y todo. Es decir, son ríos de muertes en la parte de Cholula. Se habla de vísceras tiradas por la calle, ríos de sangre, cabezas por un lado y por otro, y eso es una gran señal que le está mandando Cortés, pues a quién más, sino a los mexicas. En el caso de Cholula estamos ante un aliado estratégico de los mexicas. Además, en lo militar, en el camino a la ciudad de los aztecas, y por lo tanto es necesaria la captura de la misma para no tener en la retaguardia a un enemigo. Por esa razón, en lo personal, yo creo que no hay necesidad de explicar la matanza en Cholula con el supuesto de Malintzin enterándose de una traición de los cholultecas. Me resulta más natural pensar que así como en el camino anterior, los
aliados que se van sumando a Cortés van dirigiendo a los españoles contra sus enemigos naturales. Aquellos que son sus enemigos, ahora que están del lado de los españoles, dirigen a los españoles contra sus enemigos acérrimos. Me suena natural pensar que más bien los tlaxcaltecas dirigen por las razones militares ya expuestas, pero también dirigen a los españoles contra los cholultecas con toda la intención de acabar con sus enemigos. Y qué mejor momento para hacerlo que en una celebración cuando son visibles los rangos de las personas, precisamente porque van ataviados con las designaciones o señales de su rango, además de que van desarmados. Es una oportunidad dorada para los conquistadores poder exterminar a los guerreros y de esta manera no tener enemigos que les puedan combatir en el camino de entrada a México Tenochtitlan. Creo que esa matanza fue desde el primer momento pensada como necesaria por lo vital que era desde una perspectiva estratégico-militar, y se consumó de manera perfecta para allanar el camino hacia México Tenochtitlan. El mensaje está dado, ¿no? Los mexicas ya desde lejos ven lo que sucede en Cholula es lo que le puede suceder a la Ciudad de México. Y entonces con sus principales Moctezuma tiene que tomar una decisión: o los ataca o los deja llegar a la gran Tenochtitlan. Para ello manda unas fuerzas militares a la altura de los volcanes para esperarlos y tener un primer enfrentamiento. Sin embargo, ese enfrentamiento no se da. Los mismos aliados de Cortés, que conocen perfectamente el territorio, le dicen: cuidado, aquella zona ya está resguardada por unos contingentes mexicas listos para entrar en combate y no vamos a llegar por ahí, los vamos a sortear y vamos a tomar otra ruta que nos va a llegar directamente hacia Texcoco. En el camino de su ruta hacia Texcoco, Cortés se encuentra con la llegada nuevamente de mexicas con obsequios y regalos, alimentos y otras cosas para persuadirlos a no continuar su camino hacia la Gran Tenochtitlan. Y entre todos estos emisarios que va un fuerte contingente de brujos y de hechiceros que el mismo Moctezuma ha enviado para encantar, para fastidiar, por así decirlo, a los españoles y persuadirlos a que sigan. Sin embargo, se ven frustrados de que todas sus magias, todas sus brujerías y todos sus hechizos no surtieron efectos en los españoles, y regresan velozmente a notificarle a Moctezuma, lo cual pues lo sume en un estado de gran preocupación, puesto que ya están casi a las puertas del territorio mexica. Llegan al territorio de Texcoco, con los texcocanos. Recordemos que los texcocanos formaban parte de esa triple alianza que tenían los mexicas con los tepanecas de Tacuba y los texcocanos de aquí de toda la zona de los lagos de Texcoco, por parte de los chalcas en Chalco. Y para sorpresa de ellos, el principal, llega y recibe a Cortés amablemente. Esto no aparece en los escritos de los conquistadores, sino en la visión de los vencidos, en los anales de los libros que dejaron los escritores de Sahagún. Mencionan cómo este príncipe amablemente recibe en el camino a Cortés y a toda su comitiva, a toda su contingencia, no comitiva, a su contingencia militar, que cada vez es mayor, de los pueblos que se le van uniendo, más los refuerzos que están recibiendo de sus territorios aliados, y son recibidos perfectamente con alimento, con fiestas en el territorio de Texcoco. El aliado maravilloso que tenía Moctezuma queda aliado ahora a Cortés, y ahí tienen un festejo y una comida antes de partir a la Gran Tenochtitlan. Es interesante en ese evento en particular observar cómo la matanza previa pone miedo en los nuevos pueblos que se van encontrando con los españoles y el enorme contingente de pueblos que ahora están aliados con ellos. Y es la forma en la que yo trato de explicarme el que Texcoco no haya enfrentado a los españoles. Estaba muy reciente
la brutal batalla y matanza que ocurrió en una ciudad sagrada como Cholula. Texcoco no se iba a arriesgar a estar en ese mismo lado de la historia y prefirieron recibir con los brazos abiertos al conquistador. El problema es que al hacerlo, de alguna manera fue dejar el paso abierto para esas huestes y dejar su entrada ya libre al centro mismo del territorio. Las cartas ya habían sido echadas y los dados jugados y no había otra más que recibir a los españoles en el territorio de los mexicas, en la gran ciudad de que posteriormente sería la capital de la Nueva España y posteriormente la conoceríamos como la Ciudad de México. Cortés avanza con todo su contingente militar, ahora apoyado por Chalcas, gente de Huejotzingo, gente de Texcoco, es decir, era grandísimo esa caravana de militar que llevaba Cortés, pues que sí tuvo que apanicar de alguna forma a los mismos mexicas, ¿no? Esa decisión desde un principio que llevó Cortés y que nunca aflojó, lo hace llegar a las puertas de la Gran Tenochtitlan, entrando por la calzada de Tlalpan, y donde no le queda otra a Moctezuma más que recibirlo. Moctezuma lo recibe, ahí lo que se conoce en la parte de San Antonio Abad, en la calle de República de Salvador y Pino Suárez, inclusive ahí hay un mural de azulejos que conmemora ese encuentro, y ahí es donde se encuentran Hernán Cortés con sus jefes militares al frente con él y con parte de sus aliados, puesto que muchos de los contingentes que lo acompañaban de tlaxcaltecas, de Tempoala, de Texcoco, quedan fuera de la ciudad. Recordemos que las avenidas estaban conectadas por largas avenidas que cruzaban el canal y que tenían puentes de protección que se abrían y se cerraban para que no pasaran o no salieran los contingentes. Cortés entra con su contingente, estamos hablando de aproximadamente 500 españoles y otros tantos de tlaxcaltecas que les ayudaban a cargar sus instrumentos. Los guerreros tlaxcaltecas realmente quedan a las afueras de la Gran Tenochtitlan y es recibido por Moctezuma en un acto que al bajar de su litera Moctezuma era el ser divino que existía en la Gran Tenochtitlan, que ningún macehual podía levantar la cabeza para poderlo ver, y mucho menos sus nobles, que sí lo podían de ver ligeramente con la cabeza agachada de lado. Cortés con su brusquedad decide arrimarse y abrazarlo, ¿no? Cosa que eso no era permitido, y el asombro de todos los nobles ante esta situación tratan de separar a Cortés en una forma que se cree violenta, pero no pasa de ahí porque Moctezuma amablemente calma las situaciones y los recibe como su invitado y los lleva y los hospeda en lo que es el palacio de Axayácatl, que era su abuelo, que se encontraba ubicado exactamente ahí en lo que es ¿cómo se llama? Enfrente de la catedral del Monte Pío. Ahí en el Monte Pío, ahí era el palacio de Axayácatl y ahí hospeda. Estamos hablando que el palacio de Axayácatl era una construcción muy grande, pues para poder meter a todo ese contingente de soldados, todos esos animales que llegaban, no hablamos también de caballos, sino de perros muy, muy poderosos de ataque, y el palacio de Moctezuma estaba casualmente en donde se encuentra ahora nuestro Palacio Nacional. Ahí los hospeda a Moctezuma y van a permanecer por un día como huéspedes, conociendo su gran mercado de Tlatelolco, conociendo toda la ciudad, conociendo sobre todo sus ritos y sus ceremonias, de los cuales pues sí se tiene que hablar bastante de esto, ¿no? Es de esas ironías de la historia donde primero el accidente de que sea el año en el conteo español 1519, que coincide con el año en el que los aztecas, al menos según ciertas profecías, esperan la venida de Quetzalcóatl. Parece ser que hasta los equívocos están del lado de los conquistadores, porque en el momento en el cual Cortés ve de frente, ve a los ojos al Tlatoani
se aproxima a él como ningún otro mortal está permitido y lo abraza como ninguna otra persona le está permitida, el equívoco, el malentendido parece estar del lado de los españoles, porque ese atrevimiento hace a todos ver que de alguna manera Hernán Cortés es el igual del Tlatoani mismo, para sorpresa de todos, particularmente de los aztecas, y me imagino que para sorpresa de Moctezuma mismo, quien no recibe de ninguna otra persona un tratamiento semejante. En su reconocimiento de la ciudad, Cortés y sus principales, sus militares de mando, es invitado por Moctezuma a conocer el templo mayor. Los españoles usaban el término de los cues, de los templos, las torres, estas como así les llamaban ellos, y sube Cortés acompañado, tomado del brazo por Moctezuma, muy a disgusto de los sacerdotes mexicas, de que tomaran y que penetraran en su página de la religión, puesto que era un pueblo que estaba basado su gobierno en la religión. Y los lleva a Moctezuma a conocer los dos templos, tanto el de Tlaloc como el de Huitzilopochtli. Primer asombro que tienen los españoles al subir esta gran pirámide es contemplar la gran ciudad de la gran Tenochtitlan, donde pueden contarse hasta 74 templos o pirámides dentro de esta ciudad, sus grandes canales, sus chinampas con sembradío, su barricada o su ¿cómo se llama? Su muralla realizada por Nezahualcóyotl para evitar la inundación de la ciudad, la llegada del agua potable desde Chapultepec. Es decir, los españoles quedan maravillados. De hecho, desde su cruce por el paso de Cortés en los volcanes de nuestro territorio, quedan asombrados ver esta gran ciudad rodeada por lagos y esas grandes avenidas y su ciudad hermana que es Tlatelolco, pegada en un territorio ya tierra firme. Es asombroso para ellos estar trepados ahí, admirando la grandeza de este pueblo que de bárbaro no tiene nada. La visión cambia al momento en que cruzan y entran a los templos. Bernal Díaz del Castillo lo describe y lo describe como muy desagradable encontrar el dios Huitzilopochtli formado por una masa de vegetales, de legumbres amasadas, machacadas, de semillas y todo esto incrustado de piedras preciosas, de cadenas, de artículos en oro, pero todo impregnado en sangre, todo bañado en sangre, ofrendas de platones con corazones, con manos, las paredes salpicadas de sangre, un incienso que dice Bernal Díaz del Castillo que era tan nauseabundo como el olor de la sangre putrefacta que había ahí, que se asfixiaban y que se salían de ese templo, lo cual rechazaron. Hay versiones que dicen que inmediatamente Cortés decide poner el símbolo de la cristiandad subiendo una imagen que siempre traía consigo de la Virgen María. Se niegan rotundamente los sacerdotes y el mismo Moctezuma. Hay otras versiones que Cortés toma con su gente el ídolo de Huitzilopochtli y es arrojado hacia abajo de las pirámides con la venia y la autorización de Moctezuma. Hay mucha controversia en esta situación. Me inclino por la segunda. Moctezuma, con tal de no agraviar ni de sentirse que se sientan ofendidos estos visitantes, accede que tienen a su propio ídolo, a su propio dios, del cual han recibido muchas venias, que lo arrojen al vacío y que limpien toda esa área para poder colocar la Santa Cruz y colocar la imagen de María. Esa escena en particular es de difícil interpretación porque no sabemos bien a bien qué fue lo que realmente sucedió. La historia fue reescrita después para mostrar a un Cortés decidido a, en esa primera visita, plantar la cruz, posiblemente.
pero también es cierto que el personaje ha mostrado en muchos momentos audacia y que ha sabido mandar el mensaje de fuerza que necesitan ver sus adversarios. Así que no se descarta la posibilidad de que en un alarde de fuerza Cortés haya realmente derribado algún ídolo o que haya puesto al menos temporalmente o intentado poner la cruz cristiana y en caso de que lo hubiese hecho, bueno, ciertamente hubiera sido también una vez más el tratamiento de shock que consistentemente Cortés le está dando a sus adversarios para ponerlos fuera de balance. A veces lo hace de manera completamente consciente, a veces lo hace de manera inconsciente como cuando el abrazo con Moctezuma. Sin embargo, no sabemos más a detalle si esa escena realmente se realizó así o no. Finalmente, comentar que los intentos iniciales de los aztecas cuando dan los primeros obsequios en la primera parte del recorrido a los españoles solo alimentan la ambición de los españoles y este acto que quizá fue el de mostrarles la gran ciudad de México Tenochtitlan desde lo alto de los templos para mostrarles la grandeza contra la cual no se podrían enfrentar, salió contraproducente, porque una vez vista la ciudad, primero desde los volcanes y luego desde lo alto del templo, solamente incrementó aún más el deseo de Cortés y de los suyos de tomar posesión de todo. Dentro de todas estas situaciones que se han presentado ya dentro de la Gran Tenochtitlan, no podemos dejar de un lado la presencia de Malintzin siempre del lado de Cortés, aunque Cortés siempre sentado, Malintzin de pie junto de él, aunque Cortés a caballo, Malintzin de pie junto de él y de Jerónimo de Aguilar acompañando. Malintzin era una lingüista nata y rápidamente también aprendió la lengua castellana y ya no necesitaba mucho de Jerónimo de Aguilar, se comunicaba más fácil y directamente con Cortés, pero siempre Jerónimo estuvo junto de él. La estratega que también podemos ver que fue Malintzin fue respetada por todos los indígenas, hablamos de todos los aliados de Cortés, hablamos que ella sabía dar órdenes y dirigir, inclusive en las tomas de decisiones, de los mandatos que daba Cortés, ella lo transmitía a sus aliados en su lengua náhuatl y era considerada y era respetada. Era un gran símbolo. Aquí voy a hacer un paréntesis, quiero hablar ya más filosóficamente para entrar en el territorio de la religión. Cuando los españoles traen su religión al Nuevo Mundo, y no se diga más que el territorio de Mesoamérica, van a quedar sorprendidos porque la creencia de aquellos territoriales es en la creencia del el dios dual Ometeotl, en el cual esa dualidad se presenta en Totantzin y Tonantzin, el dios hombre y el dios mujer, una dualidad femenina y masculina, siempre latente en todo el sentir de los pueblos de Mesoamérica, y cuando llega Cortés presentando su religión, nos presenta esa misma dualidad. Por un lado tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios también, la parte masculina, y la Virgen María, aquella que es la tierra sagrada, que es la parte femenina. Es decir, tanto mesoamericanos como ibéricos tenían esa dualidad masculina-femenina. Esa misma dualidad masculina-femenina en este proceso de conquista, lo vemos que está en Cortés y Malintzin, la parte masculina de Cortés y la parte femenina, por lo cual los pueblos que se han aliado a Cortés ven reflejada esa filosofía dentro de su religión y la ven reflejada en ese mandato. Esa filosofía de la dualidad en los territorios mesoamericanos se sentía como un mensaje divino para todos los seguidores. Ese respeto que le daban a Malintzin como la parte femenina, la parte de Tonantzin, y ese respeto que le dieron a Cortés, que también llamaban de Malinche,
que era la representación de Totatzin, fue algo para ellos, pues un mensaje de los dioses, y entonces estaban viendo que estaban siendo encaminados por una divinidad a realizar la destrucción de estos mexicas que mucho les habían causado daño. También vamos a ver que en ese momento en que están en la ciudad, que están hospedados, que están conociendo, llegan los mensajeros desde el territorio de Zempoala, porque han habido visitas de la isla de Cuba, y llega Pánfilo de Narváez, pues con una cantidad de aproximadamente 1000 soldados para apresar a Cortés y a su contingencia de soldados por haber desobedecido al gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez. Cortés deja al mando de su tropa y de sus aliados a Pedro de Alvarado y se dirige con un contingente de españoles y de indígenas a Zempoala a calmar la situación de Pánfilo de Narváez, que viene por él a su captura. En una estrategia muy política militar que realiza Cortés, toma preso a Pánfilo de Narváez y a sus militares seguidores y le dicen: no tienes dos opciones. Una, te unes con todo tu ejército que vienen por mí a la conquista del territorio, te hago partícipe de esta conquista con tu gente, o dos, aquí te quedas y te quedas sacrificado, ¿verdad? Porque yo tomo a este ejército y se va conmigo en nombre del rey de España. Cosa que sí sucedió. Pánfilo de Narváez queda fuera de esa participación, y todo ese contingente de ejército que traía para capturar a Cortés ahora pasa para hacer a Cortés. Hablemos de caballería, hablemos de más cañones, hablemos de más arcabuces, perros de ataque, es decir, viene un contingente grande y con armamento y con cartuchos y con pólvora, pues para hacer todavía más grande la desgracia de los españoles, de los mexicas ante los españoles. Eso sucedía en las costas del Golfo de México. Sin embargo, en la Gran Tenochtitlan se preparaban los aztecas, o mejor dicho, los mexicas, a preparar y realizar la ceremonia de la fiesta en homenaje a su dios Tezcatlipoca. Una fiesta donde todos iban a ir engalanados, donde iban todos los grandes señores militares, donde participaba el mismo Moctezuma, sin saber en este mismo festejo que Cortés ya había tomado como cautivo, como preso, a Moctezuma. Lo había tomado cautivo antes de partir a la Villa Rica de la Veracruz, lo había puesto grilletes y se había quedado encadenado junto con su gente en el palacio de Axayácatl. Claro, los mismos mexicas se dieron cuenta de esto y temerosos. Sin embargo, vieron en ello, como lo dijo Moctezuma, realicen la fiesta, hagan la celebración, llévenlas a cabo sin ningún problema. Y se preparan todos estos grandes señores de los mexicas, con todos sus principados, con todos sus capitanes, a celebrar en la noche esa gran ceremonia donde, como se dice, van perfectamente emperifollados, con sus mejores galas, con sus mejores joyas, y no aprendieron la lección de Cholula, van desarmados. Los consejeros de Moctezuma le dicen: no cometamos el mismo error de Cholula, tienen que ir armados nuestros guerreros por cualquier contingencia. Sin embargo, Moctezuma dice: no estamos en guerra y no van armados. Y el Tlatoani es el que habla y es el que decide. Y así van a hacer su ceremonia. La ceremonia no solamente era realizada para hacer cantos y danzas, sino también en ellas están programadas algunos sacrificios humanos en homenaje al dios, y cosa que Pedro de Alvarado, que había quedado a cargo de los contingentes que deja en la Gran Tenochtitlan Cortés, pues vea mal que vayan a celebrar esa matazón de gente en esa ceremonia, y empieza a cerrar las calles de las plazas con sus soldados y empieza a matar a diestra y a siniestra, empezando con los músicos, con los que tocan el tambor, cortándole los brazos de un tajo,
descabezándolos de un tajo de espada, y así con todos los nobles y todos los guerreros que estaban presentes y desarmados en ese festejo. Se repite el evento de Cholula y se repite también la historia de justificación de por qué se hizo desde la visión española. En el caso de Cholula, el pretexto para la matanza es supuestamente el descubrimiento de una traición. Y en el caso de la celebración ya dentro de México Tenochtitlan, el pretexto es supuestamente la indignación de Pedro de Alvarado y de los españoles por los sacrificios que están próximos a cometerse. En ambos casos, como argumento en lo personal, me parece débil. Creo que al igual que en el caso de Cholula, donde los españoles vieron una oportunidad que no podían desaprovechar de diezmar a la élite y en particular a los militares que de otra manera se les hubieran opuesto, y aprovechar que estaban desarmados. La ocasión, para fortuna de ellos, se repite en Tenochtitlan, donde desde la visión de los mexicas, tratándose esta de una celebración de carácter religioso, tenía la prohibición original de la presencia de armas, era realmente una ocasión celebratoria. Entonces los españoles, siento yo, vuelven a aprovechar la oportunidad de tener a lo mejor de los guerreros, ahora de los mexicas, completamente desarmados. También hay que recordar que es un momento de extrema vulnerabilidad para Cortés, debido a la presencia de los contingentes de Pánfilo de Narváez. Así que supongo yo una historia diferente, en la cual, en ese momento de cierta debilidad, en el que al irse Cortés queda solo un contingente más reducido de españoles a cargo de Pedro de Alvarado, y en ese momento de extrema debilidad, supongo yo que Cortés deja instrucciones muy precisas. Instrucciones de primero tener al Tlatoani, porque puede ser ese su seguro de vida, para mantener el control de la población, en lo que él va y enfrenta a Pánfilo de Narváez. Pero también me imagino a un Cortés dejando instrucciones muy precisas de, en vista de la celebración que está a punto de venir y cumplirse, si se presenta una ocasión, una oportunidad como la de Cholula, dejar a Pedro de Alvarado al frente para aprovecharla. Es mi sentir que realmente tanto la captura del Tlatoani en ese momento en el que tiene que consolidar su posición, que se vuelve débil debido a la presencia de Pánfilo, esa es la razón por la cual toma Tlatoani. Pero segundo, es mi opinión que porque lo hicieron así en Cholula, deja instrucciones precisas para, si en la celebración viniente se presenta otra oportunidad como la de Cholula, no desaprovecharla, y Pedro de Alvarado la aprovecha cabalmente. Hernán Cortés de Veracruz recibe noticias de esta gran batalla, más bien batalla, de esta gran matazón. Inmediatamente se dirige a la gran Tenochtitlan, con su nuevo ejército de españoles frescos para la batalla, y con más aliados de sus territorios aliados, sabiendo que ya están en problemas militares en la misma Ciudad de México. Cortés llega a una ciudad tranquila, callada, vacía, todo el mundo resguardado. En la versión de los vencidos del maestro León Portilla, dice que llega con un cañonazo entrado como señal de guerra, y llegan al palacio de Sayacat, y ahí empieza la batalla con los mexicas, que agreden tremendamente, arremeten duramente contra los españoles con el nuevo contingente. Y por una parte, la versión de los vencidos nos hablan que son 4 días, las versiones oficiales de los vencedores nos hablan que son 7 días. Mientras están atrincherados los españoles en el palacio de Sayacat y teniendo desde el segundo piso, las azoteas, sus batallas con los mexicas, la nobleza mexica se ha dado cuenta que su Tlacatecuhtli Tlatoani ha quedado fuera del poder, no puede ya controlar esa situación, y deciden degradarlo, darlo de baja y poner a otro Tlatoani en su lugar.
Quien toma el lugar de Moctezuma va a ser su hermano Cuitláhuac. Su hermano Cuitláhuac toma el papel de Tlatoani y empieza a gobernar y a dirigir a los mexicas para sacar a estos españoles que están en su ciudad y para retener a toda la fuerza de pueblos aliados que están a las orillas, a las afueras de la gran ciudad. La situación para Cuitláhuac no es nada fácil, ¿sí? Tiene que enfrentar dentro de la ciudad y poder retener a los que están fuera. Es tan grande el bullicio del pueblo, el mismo pueblo no guerreando. Recordemos que en esa matanza del festejo a Tezcatlipoca mueren los grandes dirigentes militares, los capitanes, los coroneles, como se les haya llamado en sus rangos. Muchos de los caballeros águilas, muchos de los caballeros azteca mueren en esa matazón que dieron y están sin dirección militar los mexicas dentro de su propia ciudad. Para calmarlos, para calmar el pueblo, le pide Cortés a Moctezuma que se asome y le hable a su pueblo y lo acalle, que lo calme. Cortés no sabía que ya para ese momento había sido degradado Moctezuma y que ya había un Tlatoani nuevo que era Cuitláhuac al mando de las fuerzas y al mando de esa ciudad y de ese imperio que se desbarataba. Sale Moctezuma a tratar de calmar a la turba, al pueblo que arrojaba piedras, palos y todo lo que pudiera hacia el palacio. Y aquí vienen las dos versiones, la versión de los vencedores y la versión de los vencidos. La parte de la versión de los vencedores es que dice que mientras Moctezuma sale a hablarle a su pueblo y a callarlos y a calmarlos en contra de los españoles, recibe una piedra en la cabeza, lo cual le causa una contusión que días posteriores lo lleva a la muerte. Esa es la versión que nos dan varios de los historiadores, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, que sucedió con Moctezuma, que muere porque sus propios súbditos le mandan una pedrada y con ello fallece. La versión de los vencidos del maestro León Portilla de los códices nos habla que mientras Moctezuma estaba tratando de calmar sus fuerzas y ve que de ninguna forma puede calmarlos, es asesinado por los conquistadores con una cuchillada en sus partes nobles, donde muere Moctezuma a manos de los españoles. Están esas dos versiones, la de los vencidos y la versión de los vencedores. No sabemos cuál de las dos es real. Lo que sí sabemos a través de los vencidos es que es posterior, antes de la huida de los españoles de la Gran Tenochtitlan, arrojan el cuerpo de Moctezuma hacia el lago, junto con los nobles que le acompañaban, y los mismos ciudadanos, los mismos mexicas toman ese cuerpo de Moctezuma muerto y le hacen todos los ritos y las ceremonias de un señor tlatoani que ha fallecido. Es quizá uno de los eventos más oscuros de esa conquista. Varios aspectos no encajan. Primero recordemos que cuando Cortés va a hacer frente a Pánfilo de Narváez, deja preso a Moctezuma. Moctezuma ha sido, en cierta forma, el tlatoani que le abre las puertas a los españoles y les permite entrar a la ciudad no vencida, la ciudad dueña del Anáhuac. Cuando finalmente se realiza la matanza de los nobles y jefes militares a manos de Pedro de Alvarado, es bastante posible que en ese momento el valor de Moctezuma frente a su propio pueblo se vea absolutamente disminuido, pues es Moctezuma mismo quien abrió las puertas a estos españoles. A partir de ese momento, la vida de Moctezuma pende de un hilo. En necesidad los mexicas, después de la matanza, de hacer frente a esa acción de los españoles, y no teniendo a su tlatoani para dirigirlos, es que requieren un segundo mando
cuyo objetivo sea enfrentar a los españoles, pero quizá también recuperar al primer Tlatoani. El hecho de que cuando muera Moctezuma se le den exequias dignas de un Tlatoani me hace suponer que Moctezuma en términos nominales seguía siendo Tlatoani, si bien puede ser que haya existido este segundo Tlatoani en la figura de Cuitláhuac con la intención de rescatarlo. Así que dudo mucho de esa escena en la cual supuestamente los españoles, con un Moctezuma que ya vale bastante poco debido a la matanza y debido a que él dejó entrar a los españoles, me resulta poco creíble la historia de un Moctezuma que sale a arengar a las masas de mexicas para solicitarles que se aplaquen, y todavía me resulta menos creíble el pensar que el pueblo mexica, que ni siquiera tenía el derecho de ver a los ojos a Tlatoani, pudiera haberse atrevido a arrojarle siquiera un insulto, mucho menos una piedra, mucho menos para matarlo. Más bien, lo que encuentro es el mismo patrón de un crimen o un asesinato cometido por los españoles para el cual buscan una justificación. Brevemente recordemos: primero la justificación en Cholula, una supuesta traición a la puerta. Después la justificación en la matanza ya de los nobles dentro de México Tenochtitlan. Supuestamente porque Pedro de Alvarado, indignado, no puede ver ni tolerar los sacrificios que están a punto de realizarse. Y finalmente ahora la justificación de que a Moctezuma lo matan sus propios ciudadanos, que ni siquiera lo podían ver a los ojos. Más bien creo que otra vez son los españoles que tienen un Moctezuma que ya no les sirve de nada, y por lo tanto ellos mismos lo matan, pero no pueden aceptar esa muerte, no pueden responsabilizarse de esa muerte, sobre todo Cortés, porque si lo hace estarían aceptando un crimen mayúsculo, un crimen de lesa majestad, un magnicidio. Y recordemos que Cortés no es más que el súbdito de otro rey, el rey de España, de manera que admitir ser el regicida, el asesino de un rey, no pinta muy bien en la biografía de Cortés. Más bien creo que Cortés termina con la vida de Moctezuma porque ya no le sirve, y de cara a su imagen frente a la historia no puede admitir haber cometido ese asesinato, y prefieren atribuírselo al azteca común, al mexica común, al macehual que ni siquiera podía ver a los ojos a Tlatoani. Ya estando liberados de Moctezuma, no le queda otra a Cortés más que abandonar la ciudad, sin que antes hayan encontrado en el palacio de Axayácar, el abuelo de Moctezuma, los grandes tesoros que tenían acumulados en collares, en vasijas, en platones, en imágenes de oro. Fueron encontrados por los españoles, inmediatamente los convierten, los derriten en barras de oro, las montan en los caballos, en sacos que llevan los cargadores y todo, y prepara su ida a Cortés una noche, previendo que la mejor ruta para salir de la ciudad sería la calzada de Tacuba. Recordemos que todas estas calzadas tenían puentes que se quitaban para así evitar que salieran o entraran contingentes. Lo que hicieron los mexicas, quitar esos puentes para que no pudiera salir la gente de Cortés con sus aliados, pocos aliados que estaban dentro de ellos. Pero Cortés, sabiendo de ello, se las ingenia y desbarata el techo del palacio de Axayácar, toma las maderas para hacer sus propios puentes y así poder salir con sus contingentes por la calzada de Tacuba por la noche, y así lo hicieron. Lista la partida por la calzada de Tacuba, salen silenciosamente por la noche todos sus contingentes militares, dejando a la vanguardia al pequeño contingente de tlaxcaltecas, pero es por una anciana que desde uno de los cerros ve la salida de los españoles y empieza a gritar la alerta, con lo cual los guerreros mexicas que quedaban
entre canoas, se acercan con lanzas, con flechas. Los grandes contingentes también empiezan a recorrer a la calzada para alcanzarlos y se enfrentan con los pocos españoles que se quedaron y el contingente de tlaxcaltecas para menguarlos, para retenerlos mientras Cortés prepara su puente y da la salida. Muchos de los caballos, muchos de los cargadores que llevaban el oro, pues cayeron al lago, quedaron ahí muertos. Se dice que una parte de los contingentes que iban al frente llegan a la orilla del puente sin que llegaran los tablones para cruzar los puentes y empiezan a caer en ese puente y se empieza a llenar ese puente con caballos, con soldados españoles, con soldados indígenas, con oro, y sirven de pasaporte para los que venían ahí muriendo aplastados y ahogados por los propios suyos. Se dice también que muchos de los tlaxcaltecas que salieron huyendo con Cortés pues tomaron mucho de ese oro. También lo tomaron la población de los mexicas que hicieron el ataque, porque ahí ya entró el pueblo completo a atacarlos. Y parte por la calzada de Tacuba hasta llegar al territorio que se conoce como Popotla, donde la mal llamada noche, la noche de que llora Moctezuma, ¿cómo se llama? La noche triste. La noche triste, que realmente sí, para algunos será noche triste y otros será para la noche alegre, puesto que las bajas que tuvieron al salir huyendo fueron buenas y el ataque fue preciso. No se puede decir que haya existido esa noche triste. Sí se puede decir que llegaron a Popotla, descansaron, tomaron aire porque los mexicas venían atrás y ahí mismo se celebra otra gran batalla con los mexicas en contra de españoles, en contra de tlaxcaltecas. Pero ahí viene una fatalidad para los mexicas nuevamente. Chimalpopoca, que era hijo de Moctezuma, príncipe, capaz de ser heredero al trono de Tlatoani, muere en la batalla. Y esa pérdida es fatal, porque siendo uno de los príncipes jóvenes, unos príncipes directamente de los dirigentes de los Tlatoanis, muere en esa batalla. Ya bastantes nobles, ya bastantes guerreros y caballeros habían muerto en la matanza del templo, como ahora que muere Chimalpopoca en ese alcance que tienen en Popotla. Así Cortés sale con su gente hacia el norte, más adelante da vuelta más retirado, se junta con su contingente tlaxcalteca y se dirige al territorio de Tlaxcala. Y entonces viene la historia de la segunda batalla que van a tener con la Gran Tenochtitlan. Estamos hablando que esto sucede a finales del año de 1519, vamos a empezar 1520 con la huida de Cortés, pero no solamente queda ahí con esta muerte de Chimalpopoca, con esta muerte de Moctezuma, sino que se presenta una de las primeras guerras químicas o bacteriales que existen en el mundo. Los españoles habían traído consigo enfermedades desconocidas para los nativos de Mesoamérica. Entre ellas estaba la gripe, la viruela, el sarampión, y se dice que uno de los esclavos negros que traían los contingentes de los españoles venía infectado de viruela, y entonces la viruela o el sarampión empieza a atacar a la población que no tenía ninguna defensa, que nunca se había presentado un tipo de estas enfermedades en este territorio, empieza a atacar a la población y la empieza a menguar. Nuevamente, para la desgracia de los mexicas, su segundo Tlatoani, mientras la intervención española con sus aliados en la Gran Tenochtitlan se presenta, Chimalpopoca muere en batalla. Y ahora va a morir Cuitláhuac, el Tlatoani, el hermano de Moctezuma, muere por muerte de viruela. Hernán Cortés, con su contingente de españoles y sus contingentes aliados, se va al territorio de Tlaxcala. Al igual que los mexicas, los aliados de Cortés y su misma gente sufren los de la epidemia de la viruela que se presenta en todo el territorio y que viene a diezmar las fuerzas y que mucha gente muere en el territorio, civiles, mujeres, hombres, niños, todos están sufriendo esa gran epidemia que los va a diezmar, lo que le va a tomar todo el año de 1520 y parte de 1521 para regresar a querer reconquistar la ciudad. En el plano de la ciudad de Tenochtitlan,
podemos ver que primero tienen que resolver una situación, y las situaciones de gobierno se quedan cojos de su tlatoani, su rey que los está dirigiendo, se quedan cojo de él, y no hay más que escoger al único que era prescindible en ese momento y listo para tomar el mando, que fue Cuauhtémoc, sobrino de Cuitláhuac, sobrino de Moctezuma. Un Cuauhtémoc que tiene 18 años de edad, muy joven, tal vez todavía muy inexperto en la batalla, pero con mucha bravura y mucha valentía para afrontar ese rechazo hacia los españoles. No van tras de ellos, ¿por qué? Porque tienen otras preocupaciones. Primero, salir de esa gran epidemia que los está diezmando, que los está ahogando y los está matando en su propia ciudad. No llegan ya las grandes cargas de alimentos que llegaban del exterior. Ellos tienen que procurar a través de su chinampa los alimentos que tienen que generarse para ellos mismos. Ya no llegan esas grandes cargas con que tomaban alimento. Tampoco por la parte religiosa ya no hay cautivos que puedan tener para sus sacrificios. Es decir, de veras que ese año de 1520 para los aztecas, mejor dicho los mexicas, y para Cuauhtémoc es un año de prueba tremenda. Vivir un año en esa circunstancia fue tremendo. El maestro Matos Moctezuma hace una definición de esta conquista, de esta batalla, de una forma muy eficaz, que se realiza en tres partes: en una parte psicológica, en una parte económica y en una parte militar. Aquí, antes del regreso de los españoles con sus aliados a tratar de conquistar la ciudad, tenemos la parte psicológica. Y la parte psicológica la vienen manejando desde la primera batalla de Tabasco, luego la batalla contra los tlaxcaltecas, la matazón de Cholula. Todas esas es un ataque psicológico no solo para los militares, los nobles y los más iguales, el pueblo, que están viendo que cerca de ellos se está presentando esta situación. La parte psicológica es que perdieron a todos sus capitanes, a todos sus guerreros, a todos sus caballeros que puedan levantar un ejército fuerte para defenderse. Esa es la más tremenda, que no hay un tlatoani que en un corto periodo de un año muere su tlatoani, que era maravilloso Moctezuma, y muere su hermano Cuitláhuac a base de una enfermedad. Son dos pérdidas muy grandes, muy tremendas para ellos. La pérdida de todas las ganancias que venían de todo el territorio ya no llegan. Tienen que reconstruir la parte que maltrataron por la guerra, y aparte producir sus alimentos en sus chinampas, porque de afuera ya no llega nada, y no dejan de ser monitoreados por sus aliados de Cortés, de los tlaxcaltecas y otros más. No dejan de ser monitoreados por ellos. Esa es la parte psicológica que están sufriendo los mexicas y que es muy favorable para los españoles. Por la otra, la parte económica. Desde el momento en que les dice a los de Zempoala, al cacique gordo, ya no mandes tributos al centro del territorio, desde ese momento tlaxcaltecas, cholultecas, todos paran el envío, y esa parte económica se ve menguada. Menguada se va a ver todavía más cuando hagan el asedio para tratar de tomar la ciudad por segunda vez. Y la parte militar creo que es la parte más tremenda, cuando grandes contingentes de locales, de mesoamericanos, cholultecas que se hayan unido, tlaxcaltecas, de Zempoala, chalcas, de Huejotzingo, de Texcoco, todos preparados para ir y exterminar y acabar con los mexicas. Mientras estaban los tlatoanes, mientras los españoles estuvieron enclaustrados en el palacio de Axayácatl, todavía permanecieron fuera de la ciudad, ¿sí? A las orillas del lago. Pero ahora que venía el siguiente contingente para terminar con la ciudad, estaban listos para invadirla y terminar con ella. Es ahí donde se viene la tremenda recuperación que también Cortés y su gente están teniendo y están librando para prepararse a llegar a ese segundo embate. Es posible también que en la forma en la que se está resolviendo esta guerra, por lo demás una suerte de guerra nunca declarada, tenga que ver su resolución con que estamos ante dos visiones de la guerra.
Probablemente no del todo información que podamos tomar al 100%, pero hay anécdotas que cuentan cómo en las batallas, por ejemplo, los mexicas cuando llegaban a capturar los caballos, bueno, siendo un animal y en el campo de batalla un arma que no conocen, no están acostumbrados a ella, más bien prefieren sacrificar a los caballos a sus dioses. Otro caso anecdótico de las diferentes formas de enfrentar la guerra por ambos bandos tiene que ver que mientras los españoles y sus contingentes van directo tras la aniquilación de los mexicas, por el contrario, hay anécdotas que cuentan que los mexicas, en vez de tratar de matar a los españoles, muchas veces están tratando de capturarlos con el fin de poderlos ofrecer a sus deidades en sacrificio. Entonces, de un lado tenemos un grupo, los españoles y sus aliados, que están completamente conscientes de que están en una guerra de exterminio y van con todo en ese propósito. Del otro lado tenemos un contingente, el de los mexicas, que todavía tienen esta idea como de una guerra con alto contenido religioso y que hace que en cierta forma estén en desventaja desde una perspectiva estratégica respecto a sus oponentes. También abundando una vez más respecto a la situación de la ciudad en ese horrendo año de 1520, en el cual, si bien los españoles han sido expulsados, es posible que también le jueguen una mala pasada a los mexicas la historia de Mesoamérica, en el sentido de que cuando han venido oleadas de invasoras, de la cual los propios mexicas fueron la última o séptima, siempre que se han dado estas invasiones, generalmente venidas del norte, lo común era que los pueblos ya asentados rechazaran a los recién llegados invasores y los obligaran a seguir su camino más y más al sur hasta que encontraran un lugar en el cual establecerse. Recordemos que los mexicas mismos serán expulsados de muchos lugares antes de que puedan fundar su ciudad en un lugar donde nadie quiere fundar nada. Allí será en mitad del pantano mismo donde fundarán México Tenochtitlan. El hecho, pues, de que las antiguas invasiones hayan estado caracterizadas porque los grupos invasores bastaba con rechazarlos, no regresaban a volver a entablar una segunda batalla o un intento de conquista, sino que simplemente seguían su camino más y más al sur, quizá es posible que haya influido en la visión de esta guerra que tuvieron los mexicas contra los españoles. Es decir, si no había ningún precedente histórico de que los pueblos así rechazados y expulsados de una ciudad volvieran, es posible que los mexicas también en un momento dado, cuando expulsaron a los españoles, esperaran quizá que estos no volvieran, pues esa era la dinámica de las invasiones en Mesoamérica. Solamente comento que eso pudo haber sido también un factor de desventaja en cuanto a que no estaban viendo la guerra de la misma manera ambos bandos. Finalmente, nada más comentar otra vez respecto a ese año 1520, cuando la población se ve completamente disminuida, el mando militar ya no está existente. Se mencionó la ausencia de la tributación de un inmenso imperio que hacía esa ciudad enormemente rica y que ahora ya no tiene nada, ni siquiera para comer. Ese escenario nos deja en presencia del siguiente paisaje. Estamos pues en un paisaje en el que estamos ante un imperio tocado de muerte, porque no es posible que en un solo año, cuando regresen los españoles, este imperio mexica sea capaz de reemplazar a sus militares y a los mandos que le fueron quitados en la batalla en que expulsan a los españoles y en la matanza anterior realizada por Pedro de Alvarado. También es un imperio moribundo porque ya no cuenta con las inmensas tributaciones de todo el territorio. También porque ya no cuenta con aliados. Ahora todos están
contra los mexicas. Y de manera interna podemos suponer la devastación que supuso la epidemia, las enfermedades traídas por los españoles, o posiblemente por una de las personas de raza negra que venía con Pánfilo de Narváez. Podemos imaginar la debacle, toda vez que el sucesor para los mexicas es un gobernante extremadamente joven. ¿Qué significa eso? Aparte de que estuviera en la línea de sucesión, posiblemente significa que muchos de los posibles sucesores de mayor edad ya no estaban para ese momento vivos, debido quizá a la epidemia. Por estas y otras razones es que el imperio está tocado de muerte, y solo será cuestión de tiempo para que, regresando con sus aliados y con nuevas estrategias en el sitio que marcará el fin de la ciudad, los españoles puedan tener el fruto de sus esfuerzos un año después. Un año le va a llevar el retorno de las fuerzas de Cortés y sus aliados para poder incursionar otra vez en la Gran Tenochtitlan. Como lo dije anteriormente, ya estaban lidiando la batalla con la enfermedad, con la epidemia de viruela que se había dado, y que a sus propios seguidores, a sus propios aliados les ha afectado mucho, tanto en su parte civil como en su parte militar. Dentro de las estrategias que tiene Cortés para poder conquistar la Gran Tenochtitlan es la fabricación de bergantines que van a andar en todo el lago para poder ir a atacar, desembarcar, ir atacando la ciudad, para lo cual pues empiezan a agarrar tantos troncos y árboles de los bosques del Tlaxcala, pero mucho del material lo trae de sus barcos encallados que tiene ahí. Aquellos 11 barcos primeros que quedaron encallados, de ahí va a tener muchas piezas. Recuerden que hay más barcos que llegaron con los 800 soldados que trajo Pánfilo de Narváez. Tienen pequeños cañones, tienen más arcabuces, tienen más ballestas listas para atacar. Un año le lleva esta preparación, y esa preparación al año se presentan, estamos hablando ya por ahí de julio de 1521, un año, hasta tal vez un año y medio la preparación, pero llega con una fuerza tal en 4 niveles de ataque. Cortés va a tomar la directriz de los bergantines, que son 13 bergantines dirigidos por los españoles, con unas fuerzas indígenas en ellos, para tener el dominio y el control del lago, por un lado. Por el otro lado está la calzada de Tacuba, con la cual Pedro de Alvarado está al mando, con un contingente de 8,000 tlaxcaltecas, más su parte de contingencia de españoles. Olid está en la calzada de Coyoacán, también con 8,000 tlaxcaltecas listos para incursionar en la ciudad. En la calzada de Iztapalapa tenemos a Sandoval, también con 8,000 fuerzas, pero aquí ya son combinadas con chalcas, huetzotzingas y texcocanos, listos para entrar también para la misma gran ciudad. Únicamente dejan abierta la parte norte, la parte de Tlatelolco, donde van a poner o van a sitiar de alguna forma como aduana. Todos aquellos civiles que quieran salir o que quieran huir van a ser captados ahí, y primero van a ser revisados para que no lleven nada de oro, ni plata, ni piedras preciosas que los españoles puedan tener. Sus aliados van a revisar que telas, plumería y todo eso que es de gran valor para ellos, tampoco lo van a permitir salir. No solo eso, van a agarrar gente joven, fuerte, para esclavos, tanto para españoles como para sus aliados. Y no se diga a las mujeres, aquellas mujeres bellas, aquellas mujeres, como dicen los escritos, aquellas mujeres que son más claras, las van a apartar para su servicio. ¿Sí? Esa es la crueldad que demuestra la guerra. Dejan abierto Tlatelolco, la parte norte, para los que quieran huir, pero van a empezar a hacer una aduana de que no van a poder sacar. Y eso les va a afectar mucho a los mexicas, porque los va a menguar en población como nunca se hubiera imaginado, que en el lapso de 10 años el 90% de la población de los mexicas haya desaparecido. Y aquellos
que pudieron salir de la ciudad para incursionar en los territorios de sus enemigos, van a andar como mendigantes, van a andar como pobres en todas las ciudades, malqueridos, odiados, o van a ser tomados como esclavos por sus contrincantes. Así es como va a terminar esa población grande de los mexicas que habían conquistado un gran territorio. La batalla empieza y Cuauhtémoc es el que va a defender la ciudad. Con pequeñas batallas, con pequeñas incursiones por las entradas, por las calzadas, y hasta el grado de que llegan a tomar la Gran Tenochtitlan. Todos los militares que quedaban de los aztecas, gran parte de la población, todos huyen hacia la parte norte, hacia Tlatelolco, donde se va a librar la última batalla. Cortés en muchas ocasiones había mandado mensajes al mismo Cuauhtémoc pidiéndole su rendición ante una destrucción. Cortés no quería destruir la Gran Tenochtitlan, pero aún así ellos, los grandes guerreros que eran, los grandes militares que eran, se negaban a entregar su ciudad, iban a morir junto con ella, y entonces las batallas se fueron haciendo como batalla de guerrillas, entre barrios, entre casas, entre azoteas, una población tremenda que muere ahí. Bernal Díaz del Castillo menciona cómo eran tremendas esas batallas, cómo las noches no podían dormir porque en las pirámides, mientras los tambores sonaban a todo volumen y las llamas de fuego de las hogueras en las torres, veían cómo estaban sacrificando a los capturados entre las batallas, entre aullidos, entre chifridos con mucho ruido, y no podían descansar ante tanto ruido. El mismo Bernal Díaz del Castillo dice que la toma de la Jerusalén por los cruzados había sido tremenda con la muerte de tanta gente, que lo duda, porque los que ha visto muertos de todos los bandos de los mexicas como de los bandos de sus aliados es tremenda. Calles con cuerpos regados, cabezas, vísceras regadas por todos lados, ríos de sangre y un olor hediondo. Aparte, la población que había quedado sufre ese ataque o esa estrategia militar del asedio que le da Cortés. Queda la ciudad sitiada sin poder entrar agua potable ni poder entrar alimento. Ningún alimento de fuera va a entrar a la ciudad, nadie les va a poder ayudar, y el agua potable que recibía la ciudad por el norte poniente de Chapultepec es cortado el ducto y no les va a llegar nada de agua. Las aguas de los lagos son aguas saladas, aguas con salitre que les hacen daño y que muchos por tomarlas mueren de disentería. Al final de la toma de la Gran Tenochtitlan, Bernal Díaz del Castillo dice que al entrar a la ciudad, ver esa montardad, hombres cayéndose de debilidad, de hambre, se comieron raíces, se comieron pastos, se comieron ratas, se comieron lagartijas, codornices, toda ave que se paraba en el territorio, toda ave que se comía, entraban a las casas donde buscando militares se encontraban gente grande, gente joven, con problemas de diarrea, con problemas de vómito, con problemas de viruela. Es decir, era algo espantoso y hediondo, una ciudad que dice que su mismo señor, el señor Cortés, su gran capitán, sintió tal náusea, tal debilitamiento al ver tal escena, que por un día tuvo un gran dolor de cabeza y no podía continuar con esta batalla. La última batalla se fue a celebrar en la parte de lo que fue Tlatelolco y terminó con la captura en el lago de Cuauhtémoc, siendo llevado con parte de la nobleza ante Cortés. Y ahí, en presencia de Cortés, Cuauhtémoc dice: Señor, ya hice todo por defender a mi ciudad y no lo he logrado. Te pido por favor que tomes ese puñal que tienes en la cintura y me des muerte. Esa es esa escena de la captura de Cuauhtémoc y la presencia ante Cortés, que no cumple la petición de Cuauhtémoc, porque si ya tengo capturado al Tlatán y ya tengo al poder, lo esclaviza. La petición que hace Cuauhtémoc a Cortés de que tome su cuchillo y le dé muerte no se refiere a que lo mate en ese instante para satisfacer el momento trágico de la guerra o de la toma militar de la ciudad y con ello terminar con la conquista de la Gran Tenochtitlan. Nos explica perfectamente el maestro Matos Moctezuma que el sentido era otro, y el sentido, como todo militar, como todo
todo Tlatoani, él tenía que morir sacrificado para que al ser otorgado su corazón a los dioses pudiera ir con Huitzilopochtli al cielo correspondiente, cosa que Cortés lógicamente le iba a negar y tiene cautivo al más poderoso de los mexicas que han existido. En esa escena final que cierra el periodo de la conquista militar, al menos de la ciudad de México Tenochtitlan, podemos una vez más ver que están, por un lado, el español Cortés, por otro lado, el mexica Cuauhtémoc, están hablando y sin embargo hablando de cosas distintas. Aún en ese momento de la rendición de la ciudad se vuelve manifiesta las dos visiones del mundo que de esta manera violenta, quizá uno, y si no, el evento histórico más importante de los últimos 500 años que ha tenido lugar. Vemos hablando no solo en lenguajes distintos, sino en visiones distintas. La visión de la guerra del español, donde él necesita posesionarse del Tlatoani para tener el control y su objetivo es ese, y la visión de la guerra del mexica, que sigue teniendo estos componentes trascendentales, religiosos, y que pide como culminación de su derrota militar al menos recibir la honra que le corresponde en tanto dirigente, tlatoani y guerrero, de permitírsele con su sacrificio alcanzar la honra de contribuir al movimiento del quinto sol. Pero ese quinto sol, en ese mismo instante, deja de existir. Ya la visión española se impondrá, y estos dos enemigos que desde el primer momento que se han encontrado han estado en mundos diferentes, comunicándose y no entendiéndose, en ese último momento se repite esa historia. En el momento que se consuma la conquista militar, queda patente que son dos mundos que en todo ese trayecto, y quizá en el que sigue, a pesar del encuentro, nunca se entendieron uno al otro. Con la caída de la Gran Tenochtitlan, no quiere decir que haya acabado lo que algunos llaman conquista. A mi parecer, yo no lo considero una conquista, sino un derrocamiento de una tiranía de los mexicas hacia sus pueblos vecinos y más allá de ser vecinos. ¿Sí? Esa tiranía fue derrocada. Porque para hablar de una conquista de un territorio todavía debemos tener presente que por la parte norponiente de lo que es Mesoamérica existe lo que es el imperio de los purépechas, un imperio que pudo afrontar y pudo detener el avance de los aztecas o mexicas hacia ellos. Fue el único pueblo que no pudieron conquistar a los mexicas directamente. Entonces, este pueblo, inclusive mientras los aztecas sufrían el asedio de los españoles al cerrar su ciudad, van a solicitar ayuda a sus enemigos, los purépechas mismos que no les dan ayuda. Esa es la otra parte que debemos comprender, de que no es una conquista en sí, es un derrocamiento de los mexicas y es una conquista de los purépechas. Y por el sur, en la península de Yucatán y más allá, tenemos las ciudades-estados de los mayas, que también repelen violentamente y con gran fuerza y batalla a los españoles, que al final de cuentas acaban sucumbiendo. Entonces estamos hablando que ese territorio que posteriormente se llamó la Nueva España, estaba dividido en tres grandes facciones: la facción de los purépechas, la facción de los mexicas con todos los pueblos sometidos y la facción de los mayas. Esa realmente era la conquista. Al tener esos tres grupos bajo el dominio español, ahí sí puedo hablar de que es una conquista. La conquista de los españoles, yo pienso que fue el derrocamiento de un poder. Por mi parte, difiero de esta observación, hago una lectura un tanto cuanto diferente. Creo que sí hay una conquista, si bien parcial,
pero también la más importante al sucumbir México Tenochtitlan debido al control y hegemonía de todo orden cultural, militar, económico, comercial que ejercía esta metrópoli sobre la mayor parte del territorio que hoy conocemos como Mesoamérica. Caído este gran imperio, solo será cuestión de tiempo para que, por una parte, en la región de Michoacán caigan los purépechas y en el sur las sobrevivientes ciudades-estados de los mayas hagan lo propio, si bien esas batallas se prolongarán todavía por algunos cientos de años. Pero solo es cuestión de tiempo, porque el más formidable actor político y el más formidable imperio nacido en el centro de la región de Anáhuac ha caído. Los demás en comparación son menos poderosos, son más fáciles, al menos debido a su tamaño y presencia, de sucumbir. Creo que lo esencial de la conquista, en mi opinión, está lograda con la caída de la orgullosa ciudad de México Tenochtitlan, cuyo uno de sus poemas que recordamos más famosos se pregunta: ¿quién podrá sitiar a la orgullosa ciudad de México Tenochtitlan? Y la respuesta es: nadie de Mesoamérica. Nadie de Mesoamérica lo pudo hacer. Tuvieron que venir los hombres de otra parte del mundo para poder poner de rodillas a la orgullosa ciudad. A hacer mención de la llegada de esos hombres de otro mundo para terminar con este imperio, podemos hacer mención que el imperio fue derrocado por fuerzas militares de contingentes indígenas mayores. Cierto. Estamos hablando que esa que sitiaron la ciudad fue sitiada por 24,000 indígenas. Cierto. Y 1,200 españoles. Entonces la pregunta es: ¿quién realmente conquistó la ciudad? ¿Quién realmente conquistó el imperio de los mexicas? ¿Una alianza de mesoamericanos con españoles o unos españoles solamente? La historia se sigue recomponiendo, los criterios se siguen reajustando, las ideas se van alineando, pero sin embargo eso ha pasado hace 500 años y esos 500 años nos llevan al resultado de lo que somos hoy en día. Vamos a seguir hablando la parte segunda de la toma de estos otros dos imperios que faltan, de estas dos facciones de purépechas y mayas, y no solamente vamos a llegar a mostrar o a hablar de ello, sino también vamos a hablar del resultado que lleva a los mexicanos que hoy en día habitamos este territorio. ¿Quiénes somos y cómo procedimos de esas grandes batallas, de esos grandes derrocamientos, de esas grandes conquistas, de esas grandes llegadas de gentes de otras partes del mundo a nuestro territorio y forjaron lo que es una nación con 200 años, con muchas caídas y muchos tropiezos, y hoy en día sigue teniendo sus mismos tropiezos? No nos podemos entender, no nos podemos organizar y no podemos salir adelante. Subimos 3 escalones y nos caemos, volvemos a subir otros 3 escalones y nos volvemos a caer otros 2. Entonces tenemos que analizar que después de todas esas conquistas, ¿cuál fue el resultado que nos lleva a recordar esos 500 años?